Bien, bienvenidos. Estamos en el tercer bloque y en el día de hoy estamos con visitas porque tenemos un invitado especial, tiene que ver con el ámbito de la medicina y en este momento nos ha venido a visitar el doctor Juan Manuel González. El doctor fue egresado en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en psiquiatría. Muy buenos días, doctor. Bueno, la verdad que me gusta mucho ilustrar a la audiencia con toda la cuestión esta de la salud mental, ¿no es cierto? Hace aproximadamente 18 años que estoy en este tema de lo que es la prevención en salud mental, ¿no? Así como en infectología se dan las vacunas para prevenir las infecciones, la gripe A y todas esas cuestiones, en el campo de la salud mental, a veces detectar precozmente algo, ya sea para pedir ayuda en un ámbito profesional o para quitar vueltas al estrés que uno vive, lo que sea, a veces te ayuda a no desarrollar un problema de salud mental más severo, ¿no? Entonces hay ciertos indicadores que evidentemente nos permiten darnos cuenta en forma precoz de algo que nos puede pasar, ¿no? Así es. Doctor, adelantábamos que usted fue un egresado de la Universidad de Buenos Aires. Sí, para que la gente lo conozca un poquito más, nos gustaría saber en qué momento usted decide seguir esta carrera, por qué surge esta decisión de esta carrera tan amplia, ¿no?, como es la psiquiatría. Bueno, una pregunta muy linda, muy interesante realmente. A mí me gusta mucho el campo y la gente de campo. Yo nací en la ciudad, pero me encanta. O sea, yo, es más, de chico íbamos mucho al campo, más hacia la zona de Calamuchita, de Embalse, de las bajadas. Y siempre me gustó el campo. O sea, supuestamente yo iba a ser médico rural. Supuestamente. ¿Por qué digo esto? Porque la vida te va llevando. O sea, vos querés ser algo, pero bueno, a todos nos pasa, creo que ustedes también. Todos arrancamos con una ilusión en la cabeza y después por ahí como que nos vamos adaptando a los gustos que van cambiando. Pero aparecen otras ilusiones también, claro, ¿no? Es cierto. Entonces, bueno, las cosas de la vida me fueron llevando a vivir en Buenos Aires, tenía mis hermanos allá, acá era muy difícil entrar a medicina en esa época, le estoy hablando 30 años atrás, que yo me recibí de médico y el examen era muy riguroso, no había pataleo, no había nada, o sea, o entrabas o no entrabas. Claro. Y bueno, entonces cuando empecé medicina, yo empecé a hacer residencia en lo que es medicina general y posteriormente en terapia intensiva. Bien. Y realmente, me casé al poquito tiempo, digamos, 3, 4 años egresados, ya nos casamos con mi señora y nos fuimos a vivir al sur. Y allá me tocó vivir una situación de muchísimo estrés, de muchísimo agotamiento, que hoy en día se le llama síndrome de burnout. O sea, uno está tan al límite con el estrés que vive que está a punto de dejar la medicina, la profesión, de dedicarse a otra cosa, porque no me rendía económicamente. En ese momento alquilábamos, mi señora había tenido una hepatitis, embarazada, o sea, toda una situación muy compleja, que yo le dije, mira, me quiero dedicar a otra cosa, porque esta es la verdad que ya... Entonces quería hacer algo más tranquilo. Y bueno, yo pensé en hacer dermatología, pensaba en oftalmología, que no necesariamente son tranquilas la oftalmología, pero bueno. ¿Y qué pasa? Que yo en lo que es la carrera de pregrado, o sea, carrera de medicina, me fue muy bien cuando cursé psiquiatría, me gustó mucho. Yo cursé en el mismo hospital que hice después la especialidad, en el Hospital Braulio Moyano, que está cerca de Constitución, en la calle Bransen. Es un hospital alienista de mujeres, después ha ido cambiando, ahora se atienden varones, y en el frente del Moyano está el Borda, que es de varones, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora ha cambiado, pero como internación siguen siendo ambos de esas características, ¿no? Y bueno, y entonces, cuando le comento esto a mi señora, y en esa época, siendo alumno de medicina, leía, me gustaba mucho lo que es libros de estos de autoayuda, tus zonas erróneas, en fin, un montón de artículos. O sea, me llamaba la atención, pero jamás supuse, sinceramente se los digo, que a mí me fuera a dedicar a este tema que me dedico, ¿no? Claro.
Y claro, en ese problema tremendo, ¿qué hago? Ya teníamos un bebé, yo estaba trabajando y ya había nacido nuestro primer hijo, que es patagónico, que es de Comodoro Rivadavia. Y le digo a mi señora, mira, le digo, anda con el bebé, allá estaban los abuelos de ella, y busca a ver si puedo entrar en la carrera de dermatología u oftalmología. Entonces mi señora va allá con una época de lluvia, baldazos, no se conseguían alquileres. En el sur encima. Etcétera. ¿Viste? Entonces, bueno, va mi señora, me llama, me dice, mira, Juan Manuel, me dice, está cerrada la carrera de dermatología hasta el año que viene y oftalmo también, me dice. Y yo te voy a decir algo, me dice, o te decidís la especialidad, porque yo, yo me formé en clínica, pero no llegué a tener la especialidad. Hice 3 años, pero no rendí la especialidad en clínica médica o medicina interna, sino que trabajaba haciendo guardias, tenía una buena formación y punto. Entonces me dice, o haces vos alguna especialidad o yo hago una carrera, cualquiera sea, y chao. Entonces me puso entre la espada y la pared. Claro. Y ahí comenzó. ¿Qué otras carreras hay para hacer? Y me dice, mira, acá tenés y tenés psiquiatría. A mí me gusta toda la medicina. He ayudado en cirugía, o sea, no es que tengo... Claro. Pero me llamó la atención psiquiatría, me fui a vivir después a Buenos Aires, en esta transición ahí, pedí consejo, y en realidad me gustaba más lo que es infanto juvenil, pero también fui a averiguar y había 10.000 requisitos en el Hospital Italiano de Buenos Aires para hacer la especialidad en psiquiatría de infanto juvenil, y un colega, un profesor allá, me recomienda, me dice, mire doctor, usted haga la especialidad en adultos, me dice. Después usted puede hacer como una subespecialización en niños, me dice, pero yo le recomiendo, bueno, yo seguí un consejo, y hasta el día de hoy soy psiquiatra de adultos, pero cuando me toca atender un chiquito, un adolescente, me encanta porque tengo como una almita, como un corazoncito. Claro, lo vive desde otro punto. Sí. Bien. Y la verdad que me apasionó, me encantó la psiquiatría en el mismo hospital que yo había estudiado la materia de pregrado psiquiatría en el Hospital Braulio Moyano, y ahí hice mi especialización. Y bueno, la verdad que fue algo muy lindo, muy emocionante para mí. Teníamos 5 compañeros españoles que habían venido de España a hacer la especialidad ahí al hospital. Fue interesante eso. Muy lindo, muy lindo. Y después de nuevo volvimos al sur, ya no a Comodoro, sino a Gallego. Claro. No sé si algo contesto, porque por ahí me engancha a hablar de mi vida y... No, pero me parece interesante porque la gente también, si alguien necesita tener una sección, es lindo conocer de dónde viene. De dónde viene uno. Más o menos, claro que sí. Bueno, volvamos al punto, al foco. ¿Cuáles son estas vacunas, como lo dijo recién, para la psiquiatría, ¿no? La prevención, que uno se pone a pensarlo y cómo se previene algo así. Efectivamente, bueno. Yo les confieso que al principio cuando me hablaban a mí de prevención de salud mental, yo decía, esto es una entelequia, ¿qué vas a prevenir? Claro. Con la inyección de droga, ¿no? De estupefaciente, de alcohol, de desconcierto que hay en nuestra sociedad, ¿qué vas a prevenir? O sea, la sociedad nuestra es una fuente de estrés, de locura tremenda, lamentablemente. Entonces al principio es como que yo entraba en la cosa porque siempre me gustó la medicina preventiva. Pero es como que no estaba convencido. Claro. Y me formé en una escuela en Buenos Aires que tiene como una proyección psicosocial dentro de lo que es la psiquiatría, que se llama, se autodenominaba inicialmente medicina de la personalidad. Bien. Y ahí sí empecé a encontrar un montón de cuestiones, porque ¿qué pasa? Nosotros, ¿cómo nos forman? Una persona tiene esto, bueno, tiene tal síndrome o tiene tal diagnóstico. Y nos dicen, intervienen los factores psicosociales, pero grupales, interaccionales, pero punto. O sea, no se le da tanta relevancia a eso, sino lo que el paciente, la persona te está mostrando. En cambio, en esta escuela se le daba tremenda importancia a lo que es la red vincular, cómo se van gestionando o se van generando en un determinado ámbito los síntomas y cómo intervenir en red o en familia o en pareja o en grupo para ayudar a esa persona. Y con un concepto bastante a contrapelo de lo que estamos acostumbrados a ver en psicología, que generalmente en psicología está alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, depresivos. Acá era al revés, acá se trabajaba desde la red vincular saludable, o por lo menos que no está con una afección en ese momento, hacia ayudar al paciente. Entonces es muy interesante porque es un concepto más bien de buscar la salud y no de atacar la enfermedad, ¿no? O el padecimiento. Entonces, bueno, ahí me formé y ahí aprendí a ver
como con otra óptica las cosas, ¿no? Y bueno, después he hecho posgrado en programación neurolingüística, me he dedicado mucho a lo que son las técnicas de relajación y antiestrés, ¿no? En todo lo que es el espectro ansiedad, depresión. Hace aproximadamente 14 años que soy profesional voluntario de la red Sanar, que es una red sin fines de lucro que se dedica a ayudar a la gente justamente en este espectro, ansiedad, depresión. Tiene varios libros hechos. Claro. Que son de acceso al público en general, no hace falta ser un profesional para leer estos libros, se entiende muy bien y tienen muy buen nivel científico, tal es así que incluso algunos de estos libros se han usado en lo que sería la cursada de psiquiatría de pregrado como libro de referencia, como para dar una idea, ¿no? Entonces ahí tenemos un libro que yo les recomiendo en esta audiencia hoy, en este programa, que se llama La vida sin distrés. La vida sin distrés. Sí. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra? Bueno, ambos son profesionales, ¿no es cierto? Y de la salud mental. Pero ¿qué pasa? El psicólogo hace toda su carrera, que pueden ser 5 o 6 años, depende de la facultad en la cual va a cursar, de cero, digamos. Tenés, qué sé yo, 18 años, 19 años, tenés vocación por la psicología, claro, te metes en la carrera. Que generalmente en nuestro país tiene muchísimo perfil desde los psicoanalíticos, o sea, desde lo que sería Freud o Lacan, digamos. No significa que siempre sea así, ni que sea necesariamente así, pero digamos, la currícula de la carrera de psicología en general, y mucho más en las universidades nacionales, que es donde más se forman psicólogos, tiene un especial, digamos, un parámetro, especial, sí, diríamos, un parámetro. No les quiero usar palabras difíciles, pero diríamos la epistemología, o sea, la crítica, la epistemología, ¿viste? O sea, el estudio de lo que estás haciendo, el verte a vos mismo, todo eso tiene más bien un perfil psicoanalítico. Mientras que psiquiatría, vos primero tenés que ser médico. Claro. O sea, primero tenés que echar la carrera. Hay una diferencia muy grande ahí, porque primero tenés que estudiar medicina para luego instruirte en psiquiatría. Tal cual. Esa es la diferencia clave. Tal cual. En el caso mío, en total fueron 11 años, porque son 6 años de la carrera de medicina, 7, poner más o menos, ahí estamos, más otros 5 años más para hacer la especialización. Terrible. Pero, a ver, en algunos aspectos es mucho más fuerte, más sólido, digamos, el licenciado en psicología. Claro. Y en otros aspectos, legalmente, obligatoria, moralmente, tenemos que ser más fuertes nosotros. Por ejemplo, como somos médicos, nosotros no podemos dejar de saber si un paciente necesita, supongamos, una medicación o no. Tenemos que saberlo. Claro. Porque es una obligación. Mientras tanto que el psicólogo previene mucho más desde el interior de la persona, ¿verdad? No medica esas cosas. Efectivamente, todos trabajamos desde el interior, o sea, claro, si trabajamos bien, o sea, porque tanto la psicología se puede hacer mal como la psiquiatría, o no digamos mal o bien, pero no tan así en polos, digamos, pero en forma mediocre, digamos, o no, con entusiasmo. Quería explicarte esto. Se supone que un licenciado en psicología se hace fuerte en lo que es la terapia y en lo que es el psicodiagnóstico. Claro. Por ejemplo, y es muy difícil que un psiquiatra, no digo que no existen, conozco colegas que lo hacen, pero es muy difícil que un psiquiatra te pueda hacer lo que se llama un psicodiagnóstico. Y bueno, ahí entran las palabras que usamos, ¿no? El desgaste que sufren con el tiempo y... Entonces, ¿qué significa un psicodiagnóstico? Bueno, un psicodiagnóstico significa que a vos te hacen una serie de test, no en una sesión, sino por ahí lleva 2, 3, 4 sesiones, donde van, y unas entrevistas clínicas, donde van esbozando cómo es tu personalidad, cómo es tu carácter. En el caso de la gente que tiene ya un perfil psicoanalítico, qué predominio de mecanismos de defensa tenés vos, etcétera. Entonces son cosas como mucho más profundas que en la carrera nuestra no se nos da. O sea, en la carrera de los médicos, de psiquiatría, digamos, no se nos da. Ahora, que uno lo haga por su cuenta y uno quiere ver, por ejemplo, el test de Rorschach, que es uno de los más complejos que hay, de los más, incluso te diría, profundos y acertados. Porque, a ver, la psiquiatría es hermosa
y es bastante sencillo. O sea, veo una persona triste y tendés a decir, por ahí está depresivo. Sí. Claro. Ve uno que te habla de los marcianos, que esa zapatilla que vos estás usando en este momento me está indicando que alguien que me está observando de allá desea mi muerte, pero en 2 barriles de ser. Entonces voy a decir, este está medio, ¿no es cierto? Sí, entonces sí. No, yo le pongo nombre, nombre científico, entonces digo, no, tiene un episodio delusivo, pero quiero decirle, no es tan compleja la ciencia. Pero ¿qué pasa? Hay cuadros que sí son complejos. Hay cuadros que no te queda bien claro si hay un fenómeno psicótico, si hay un fenómeno... Entonces, ahí el tema del psicodiagnóstico es muy, muy interesante. Es muy importante. Es muy importante y se complementan automáticamente ambos, ¿no? Y después el tema de la terapia es otro tema. O sea, económicamente, al psiquiatra no le conviene hacer terapia. Imagínate, una terapia te lleva 45 minutos, una hora. En cambio, una entrevista médica, a los fines, suponte, de un medicamento, si vos lo manejas bien, por ahí te lleva 15 minutos, no más. Claro, sí. Y después tenés que tener vocación y querer hacer terapia y formarte en terapia, si no... Sirve poco. Ahora bien, doctor. Entonces, de repente yo puedo ser psicoterapeuta, pero no puedo arrogarme el título de psicólogo que sea, porque eso es toda una carrera universitaria que lleva tiempo, y a los chicos que egresan de psicología a veces también les pasa, o sea, egresan pero se sienten inseguros. Ahora están teniendo mucho más práctica. Claro. Con los médicos es distinto. Nosotros yo a partir de 4º año ya iba al hospital gratis, si fuera ad honorem, para ver pacientes, para ayudar, siempre bajo la supervisión de un jefe de guardia, ¿no es cierto? Y eso ahora en psicología se está empezando a hacer, y eso es muy saludable, muy bueno, porque le permite ver a la gente con problemas sencillos. Ese es otro tema, que antes la psicología era solamente para una élite. Claro. En cambio actualmente no, creo yo, ¿no? Que la psicología también es accesible a gente más sencilla, con problemas más... tal vez más sencillos o no. O no, pero quiero decirte que por ahí no es una cuestión de económicamente es más accesible. Económicamente tiene un lujo ir al psicólogo, al terapeuta. A tener terapiecito. Efectivamente. Vicky, tenés ahora, bien, doctor, porque la gente se lo pregunta, un paciente para poder iniciar un tratamiento psiquiátrico, ¿necesita sí o sí la derivación de un psicólogo, de un profesional, o puede ir solo? No, puede ir solo. Lo que pasa es que si vos lo haces bajo una cobertura de una obra social o de una prepaga, ellos ponen el escollo o el obstáculo de que te derive a alguien. Claro. Pero es por una cuestión, para mí, económica. O sea, obviamente, si tuviera acá el gerente de una prepaga, me diría que no es por eso, sino porque la gente va al vicio. Bueno, es muy polémico el tema, pero básicamente no. O sea, si vos querés... Y en este sentido viene a colación otro tema. ¿Qué terapeuta elijo? ¿Qué elijo? ¿Un psiquiatra? ¿Un psicólogo? Yo les recomiendo a la gente que elijan por recomendación. Es lo ideal, porque si vos elegís por prestigio, no, este es profesor en la universidad, este tiene tantos cursos, le podés errar. Pero si vos ves un amigo tuyo, una amiga que tiene un problema bastante parecido al que estás pasando vos, y te dice, no, mira, con tal licenciada o con tal doctor me fue espectacular. En nuestra especialidad es tremendamente importante, o sea, esa expectativa positiva que tiene el paciente cuando te consulta. Yo digo, tener el 50% ya ganado, independientemente del método que emplees. Psicoanalista, cognitivista, o sea, esa expectación positiva a vos ya te está curando. No sé si soy claro en el concepto. Entonces, pero vos podés verlo directamente al médico psiquiatra. Lo que pasa es que si vos vas por una obra social, generalmente te obligan a que primero te haga una derivación un médico clínico o un licenciado en psicología. Así es. Bueno, ahora vamos a invitar a los televidentes que se quieran comunicar con nosotros al 15 41 para sacar alguna duda, alguna inquietud que tengan para preguntarle al doctor. Se pueden comunicar con nosotros 15 41 a través del WhatsApp, mandan sus dudas. En el día de hoy, le vamos adelantando, vamos a tratar el tema que es muy amplio, ¿no? Que es el tema de la depresión. El doctor nos va a estar comentando de este tema ahora en breve. Y lo que le comentamos a la gente de que vamos a seguir tratando otros temas en los próximos programas.
Pero bueno, ustedes se pueden comunicar 15 41 y si tienen alguna duda en cuanto a este tema de depresión que vamos a empezar a tratar a partir de este momento, vamos a tratar ese tema, doctor, que tanto preocupa a la sociedad, ¿no? Sí. Con uno como familiar, el tema de la depresión. ¿Qué es la depresión? Bueno, la depresión es un padecimiento, un sufrimiento bastante extremo que uno puede sufrir en la vida, generalmente asociado a una pérdida. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un trabajo, porque hay gente que tiene muchísima expectativa en su trabajo, no está vinculado, o sea, no tiene otros vínculos fuertes, protectores, que le eviten caer en depresión, y a veces por perder un trabajo te podés llegar a deprimir, aunque parezca exagerado, ¿no? Entonces una experiencia de sufrimiento fuerte, donde generalmente está el componente de la tristeza, una tristeza extrema, ¿no? Pero no necesariamente. ¿En qué se diferencia con la tristeza normal? Ah, bien. Bueno, una tristeza que está dentro de un cuadro depresivo tiene varios componentes que se diferencian de la norma, porque todos pasamos estado de tristeza en la vida, ¿sí? Nos fue mal en un examen, que es un montón de cosas, pierde la selección, todos esperábamos que Messi haga el golcito y no se pudo, y perdimos una tristeza de todo nuestro pueblo argentino. Ahí creo yo que es muy raro que alguien no esté un poquito triste por eso. No, el tema es que la tristeza pasa a ser patológica cuando ya es como dramática, o sea, cuando ya se incorpora una serie de elementos de que todo va a andar mal, como un pesimismo extremo. Ahí es cuando ya requiere tratamiento. Sí, tal cual. O sea, ya esa tristeza es como que es componente de todo un cuadro, ¿no es cierto? Un cuadro de hipersusceptibilidad, irritabilidad. La persona se siente como que ponerle a alguien no lo saludó, siente que lo hizo a propósito, que lo ignoró, que no lo quiere, y por la otra persona no te vio. Pero como vos estás muy sensible, muy susceptible, no sé si te ha pasado en la vida, porque estas cosas nos pasan habitualmente a todos, pero ¿qué pasa? Cuando ya son extremas, o sea, cuando ya es todos los días, toda la semana, ya pasa a ser algo importante. Lo mismo cuando ya te genera un deterioro en tu vida social. Por ejemplo, cuando ya te empezás a aislar, o sea, no querés salir de tu casa, no te querés vincular con otros jóvenes, con otras personas de tu edad, ¿no es cierto? No. Cuando te falta la voluntad, que es lo que más se queja a veces las personas con depresión, que no tienen voluntad para hacer las cosas. No, sí, pero no tengo... Cosas que antes le encantaban. Claro. Y un síntoma que se llama anedonia, con H muy en el medio, ¿no? Que significa que no experimentas placer en las cosas que habitualmente... Esto es muy, muy típico, y es una de las cosas que hoy por hoy el target... En psicofarmacología lo que más se le apunta es justamente este aspecto de la anedonia, es lo más difícil de tratar, que es no poder experimentar placer en lo que habitualmente te daba placer, ¿no? Hablemos de cosas sencillas, por ejemplo, que yo compartir una mesa con la familia, comer algo rico que a vos antes te encantaba, no, viste, no le apasiona. A la que le gusta la cocina tampoco le llama la atención, o el deporte, en fin, aquellas cosas que habitualmente te daban una cuota en tu vida diaria de placer, de gratificación. Si estás con depresión, no experimentas ese placer que tenías antes. Eso se llama anedonia, es un signo típico. Y lo muy curioso es que hay depresión sin tristeza. Depresión sin tristeza. Claro. O por lo menos que responde a un tratamiento, puede ser a una terapia o a un tratamiento psicofarmacológico, sin que esté presente la tristeza. O sea, no es una persona que... Porque otro signo típico de la depresión es la habilidad emocional. O sea, vos le tocas un tema doloroso que está viendo en la vida y la persona se quiebra delante tuyo, se pone a llorar desconsoladamente. Y dices, pero te hablé... O sea, uno piensa que habló algo muy banal, muy sencillo, ¿cómo te va? Y lo que pasa es que como está muy sensibilizada justamente, es como que, como dicen, metiste el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo torna muy vulnerable ante estresores menores. O sea, le duele tremendamente cosas que habitualmente uno las vive sin pena ni gloria, sin angustiarse, ¿no es cierto? Entonces, en la depresión atípica, o que también se llama depresión enmascarada, es la depresión que no tiene esa cuestión de llorar, de tristeza, pero sí tiene por ejemplo,
permanentemente tratar de sentirse como que está enfermo, hacen mucho hincapié en la enfermedad, van a los médicos, le hacen un montón de análisis y resulta que no tienen nada. Entonces, no, usted es hipocondríaco, o usted se hace la cabeza. Entonces, es increíble que desde el punto de vista de los neurotransmisores, hay una base, por lo menos tiene un comportamiento químico como la depresión. Y después es muy importante respecto a los agentes etiológicos, o sea, a lo que te origina una depresión, diferenciar claramente. Antes se diferenciaba mucho, ahora no tanto, pero antes lo que era una depresión endógena de una depresión exógena. ¿Qué significa estas palabras difíciles? Bueno, exógeno es lo que te viene de afuera. Entonces la depresión exógena o reactiva, ahí está lo que decíamos de las pérdidas, del duelo, generalmente duelos no resueltos, son duelos patológicos que pueden llevar a una depresión. Voy a apagar el celular porque esto, vamos a apagar esto, Vicky, para no sé cómo se me activa. Es muy amplio el tema de la medicina en cuanto a la depresión, y es lo que más preocupa en la actualidad, ¿no? Que uno se hace problema, tiende a hacerse problema por muchas cosas, ¿no? Y por cosas sencillas, por cosas simples, y así es como que la mente también comienza a trabajar, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mayor daño que causa la depresión socialmente? Y mira, nosotros nos llama mucho la atención los suicidios, ¿no es cierto? Chicos jóvenes o gente que vos decís, no, tiene todo. Tiene salud, tiene vitalidad, tiene personas muy agraciadas en su fisonomía, gente linda, todo. ¿Cómo puede ser que se suicide? Bueno, a mí me llamó mucho la atención antes de hacer la especialidad eso, que yo veía compañeras mías de trabajo que volvías a la guardia siguiente y te contaban, no, lo que pasa es que tenía un problema, bueno, y te llama mucho la atención eso. Entonces uno se queda focalizado en el tema del suicidio. Y el suicidio, si bien es algo horroroso, que el dolor ese dura generaciones familiarmente hablando, en esa memoria familiar que tenemos, no es el problema socialmente más relevante de la depresión. El problema más grave de la depresión es todo el daño colateral que genera. La vida, básicamente, yo creo que lo que nos llevamos a esta vida es el amor que hemos recibido y el amor que hemos dado. Y justamente donde más te pega la depresión es en tu capacidad, tanto de recibir amor, afecto, cariño, como de darlo amor a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tu pareja, ¿no es cierto? Y hay profesiones, como el caso de la docencia, como el caso de la salud, que tenés que poner una cuota de amor, no es una cuestión técnica, no aprenden esto, sino que tenés que poner cariño, tenés que poner un poquito de afecto. Obviamente cuando estás deprimido, esa cuotita de afecto que le tenés que poner, lo que haces de buena onda, se te diluye, como quien dice, ¿no? Bueno. Se te diluye. Entonces, justamente el daño social, para que te des una idea, la mayor cantidad de faltas laborales en salud mental, que entre de salud mental y traumatología están, te diría, el 90% de las causas que una persona falta a su trabajo. Bueno, en salud mental, que dependiendo de la ciudad, del lugar, es la mayoritaria muchas veces, a su vez la mayor causa de ausentismo laboral es la depresión, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, prevé que sea sobradamente la que mayor ausentismo genere. ¿Por qué? Porque todo el estrés que vivimos socialmente, los trastornos de ansiedad, todo eso, nos va desgastando y nos torna vulnerables a vivir estados depresivos. Doctor, tenemos preguntas, contestamos las preguntas, nos vamos con Nacho Coasolo y después regresamos nuevamente. Encantado. Para darles más tiempo a la gente que sigan preguntando este tema tan amplio. Qué bueno. Tenemos preguntas, dicen, hola, el tirarse a una cama y querer dormir y dormir y dormir, ¿es un síntoma depresivo? Por lo general sí. Depende, a ver, no se ofenda la que me preguntó, pero hay dormilones, a mí me encanta dormir. Entonces, claro, no se ofendan, por favor. Hay gente que le encanta dormir, no es el común de la gente. Pero más de lo habitual. Yo soy uno de los, a mí me encanta, o sea, si yo puedo dormir, pero no es porque estoy deprimido, a mí me gusta dormir. Es más, yo me siento mal el día que dormí poco. O sea, en el sentido que no me gusta eso que me pasó, ¿sí? En cambio no, hay gente, pero mucha gente que yo conocí en mi vida, que lo consideran al hecho de dormir una pérdida de tiempo. No, estás dormido, es como si estuvieras muerto ahí, que no estás viviendo.
Entonces, depende mucho de la concepción, pero si vos me decís 100 personas que se echan en la cama, no se levantan durante el día, sí, evidentemente que es un signo de depresión, incluso puede ser de una depresión enmascarada. O sea, la que hablábamos antes, la típica, donde la persona no te muestra tristeza, llanto, vulnerabilidad, porque vos fíjate un hombre, el hombre es muy raro que se quiebre, que llore, porque lo ve como una falta de hombría, entonces por ahí está deprimido, se alcoholiza, porque es muy común. En la mayoría de la gente que se alcoholiza y que se droga con otras drogas, como cocaína o lo que fuere, y marihuana inclusive también, el trasfondo suele ser un trasfondo depresivo, o sea, hay una insatisfacción profunda de esa persona con su vida, con algo que le pasa, con un amor. Puede ser el amor de una pareja, o puede ser el amor de sus hijos, puede ser... pero una insatisfacción muy profunda que la ahoga con el alcohol. Y ahí está la canción esta, Lloro para no enamorarme, sí, me enamoro para no llorar. Para no tomar, ¿ves? Bueno, un poco es así, ¿no? Juntarnos. ¿Cómo va la psiquiatría y el deporte de la mano? Tenemos un gran basquetbolista aquí que con tan solo 17 años usted está viendo las remeritas, ¿no? Remeritas de la selección argentina, ya jugó un mundial. ¿Cómo lo ve a esto de la psiquiatría? Sí. Me encanta, realmente... Fíjate que el deporte es uno de los factores protectivos de la salud y es como algo fuera de lo común, más allá del éxito que ha tenido él de tan precozmente ir a representarnos fuera de Argentina, ¿no? Pero, y mucho más un deporte grupal, como es el básquet, sí. Y además, no sé, corregime vos, ¿no? Pero si me equivoco en lo que te digo, pero tengo entendido que en el ambiente de básquet se estimula que estudie el deportista, o sea, que haga estudios universitarios, porque eso no pasa tanto en el fútbol o en otros deportes. Es cierto, ¿no? Se estimula más el estudio, ¿no? Pero tengo entendido eso, las ligas de básquet en Estados Unidos, que es uno de los países más exitosos, la mayoría son estudiantes universitarios. Es el número uno del básquet, por algo, el básquet universitario es muy fuerte en Estados Unidos. Sí, yo creo que, o sea, todos los chicos de Estados Unidos... estudian y quieren seguir más allá del básquet. Tuvimos una charla en España con dos jugadores de la NBA que estaban ahí, un finlandés y otro español, y hicieron una pregunta de quién eran de todos los que estábamos, de todos los equipos que íbamos a ir estudiando, y eran muy pocos los que levantaron la mano de todos los equipos, y todos los norteamericanos de Estados Unidos levantaron la mano que iban a seguir nuestra carrera. Así que yo creo que el deporte del básquet yo creo que está de la mano con el estudio. O sea que vos postularte en básquet para entrar a un club, ponele de la NBA o lo que sea, un club importante, el hecho de que vos seas un estudiante en universitario, es algo que te suma puntaje. Sí. Cosa que en otro deporte por ahí no, que vos, ni siquiera te preguntan si vos estudias algo, no. Allá totalmente. Lo ven, sí, en Estados Unidos se pagan la carrera, fuerte, que son carísimas, con el básquet, muchos chicos. Muchos chicos. Sí, los becan con carreras y después... Vos ya tenías asegurada la beca, o al club que quieras, ella tiene asegurada donde quieren. Por favor, la beca Nachito ya la tiene. En Boston, no sé dónde quiere estudiar él. Bueno, imagínate, con este desempeño ya tiene asegurada la beca. Creo que no tendríamos drama para que Nachito estudie, ¿no? No. Muy bueno lo del doc, estuvo, la verdad que era interesante esto. La verdad, personalmente no sabía que estimulaba más el básquetbol el estudio. Sí sabía que en calidad universitaria en Estados Unidos el básquet es supremo, ¿no? Vamos a seguir respondiendo. Queda una pregunta que va a responder el doctor Juan Manuel, y la pregunta dice lo siguiente: hola doctor, ¿cuánto dura la tristeza o angustia por el duelo, por la muerte de un hijo, y cómo afecta a lo largo de la vida? Bueno, no se puede generalizar en esto, pero la pérdida de un hijo está considerada el dolor más grande, el estresor más grande que se sufre en la vida, la pérdida de un hijo, ¿no? Y me atrevo a decir que más para la mamá que para el papá. Puede ocurrir que no, pero lo normal, lo estadísticamente, no es que el papá no sufra, pero es como que los hombres en ese sentido es como que tuviéramos más elementos para sobrellevar la muerte de un hijo. Pero a la madre es como si le amputaran algo de su ser, de su vida. Entonces es algo muy duro. Y médicamente y en psicología también se toma un lapso
mínimo de 6 meses, puede ser un poquito más, un poquito menos, como para decir, bueno, de alguna forma la persona lo tiene que sobrellevar a esto. Para salir adelante. Para que el duelo no empiece a perturbar el resto de la vida. Porque ¿qué pasa? Si una mamá tiene otros hijos, o tienes un marido, una pareja a quien amar, a quien querer, y resulta que por la pérdida de este hijo se anula en su posibilidad de amar en la vida, evidentemente que ya estamos entrando en un terreno que, o sea, ahí está la cuestión más complicada y problemática, donde se tiene que preguntar hasta qué, porque ¿qué pasa? Cuando perdemos un ser querido, sentimos que el sufrimiento que experimentamos por esa pérdida es parte de nuestro amor hacia ese ser. Y entonces, al mismo tiempo, es como que si no sufrimos, como que no lo estuviéramos amando. En todo nos pasa eso, cuando un ser querido se enferma, lo que sea, bueno. Pero en el caso particular del duelo, de una pérdida de un ser querido, tiene que tener un límite eso, porque si no va destrozando todas otras cuestiones. Yo he tenido madres, qué sé yo, que no querían vivir más y resulta que tenían otros hijos para querer, tenían un esposo, un marido, entonces una pareja, entonces no hay un digamos un tiempo exacto, pero se supone que si a los 6 meses no logró reencaminar su vida un poquito mejor, o sea, parecido a lo que era antes, no digo igual, pero parecido, evidentemente que yo le recomiendo pedir ayuda, hacer una terapia, ¿no es cierto? Porque realmente le va a ser útil. Y hay terapias específicas para el duelo, digamos. No es que el duelo de las distintas corrientes, ¿no es cierto?, de psicología, hay muchas escuelas terapéuticas. Bien, doctor, muchas gracias. Quedan las puertas abiertas del canal para cuando usted quiera regresar. Va a retornar, seguramente hay temas muy importantes que usted nos planteaba, como el estrés, la ansiedad. Obviamente, a mí en lo personal me interesa el deporte, así que ya vamos a hablar especialmente la psiquiatría y el deporte. Bueno, te cuento que yo hice un año de un posgrado de un año que daban en el CENAR, o sea, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, CENAR. En Núñez, viviendo en Buenos Aires, porque me encanta lo que es la psicología del deporte. Claro. Y ahí te explica un montón de cosas. Yo lo escuchaba a Nacho recién y escuchaba un montón de términos que él nos habla como si nosotros supiéramos. Claro. El dribbling, el poste. Claro, vos sí, porque yo más o menos uno no conocía, uno ese ya no sé qué quiso decir, que también debe ser un tipo de dribbling. O sea, porque en cada deporte hay como una terminología propia del deporte, más lunfardo o más científico, pero hay una terminología propia. Entonces yo de repente lo escuchaba y es como decís vos, hay cosas que no le entendía, cuál es el pivot. Claro. O sea, un montón de... pivot, esos son los puestos, Sí, pero son las terminologías que ellos emplean. Y en un momento dado me gustó mucho cuando hablé de la disciplina. Porque fíjate que disciplina vos lo aplicás a otro ámbito, a la escuela, sea disciplina en tu casa, pero te da la pauta de la disciplina que ellos tienen que guardar en el deporte para ser exitosos. Totalmente. Exactamente. Entonces, el deporte es un factor protectivo y preventivo en materia de salud mental extraordinario, ¿no es cierto? Y eso que decía él, de que tiene que ser el mejor y probablemente... Bueno, no siempre es así, porque vos lo ves en un momento de gloria, pero vos estás viendo una foto. Entonces a veces ahí entra la psicología, o sea, los factores psicológicos en la vida de un deportista son tremendamente importantes, porque puede tener justamente una pérdida, algo así, que le quita vocación o le quita disciplina u otras cosas. Y eso lo tira hacia atrás, no puede pasar. Tira hacia atrás. Yo no voy a dar nombres porque son jugadores muy importantes en nuestra selección, pero vos ahora sentí hablar de que había algunos que les gustaba tomar mucho, por ejemplo, no voy a dar nombres, que se tiraban al suelo en los partidos. Ya, te doy 2 o 3 indicadores más y ya sabés de quién estamos hablando, ¿cierto? Como decir, maulla, come ratones, anda por los techos, un gato. Entonces, bueno, acá lo mismo, ¿no? Entonces, eso se quiere entender o no se quiere entender por los coaches o por los dirigentes, lo que sea, son factores psicológicos que no solamente afectan al deportista como individuo, sino que afectan al equipo. Entonces ahí entra todo el tema de la psicología del deporte, que es bellísima. Casi todos mis compañeros eran psicólogos. Claro. O sea, yo muchos cursos que he hecho en mi vida
tenía muy pocos colegas o ninguno. En este caso, psicología de deporte, yo era el único psiquiatra, eran todos, casi todos psicólogos. Bueno, yo le aseguro, no tenga ninguna duda, que usted lo va a ver a Nacho Coazolo jugando en la selección argentina porque tiene disciplina. Es un deportista terrible. No me cabe duda. Y se esfuerza día a día, tiene una actitud, un amor, un hambre. Aparte, lo dolido que está con Estados Unidos y llegar al punto de decir no podemos hacer nada. No, pero aparte yo cuando lo vi que se paró, Nacho, pues no me daba cuenta y lo veía sentado. Claro, se paró, es enorme. Dije, es enorme. Espectacular. Es enorme, o sea. es enorme. Tiene 17 años, capaz que todavía puede encima crecer un poquito más. La verdad que es enorme. Bueno, doctor, tenemos que cerrar porque nos tenemos que ir. Ha terminado Muchas gracias por nos vamos a una breve pausita ahora y después cerramos. La gente, ¿cómo puede hacer para comunicarse con ustedes? Lo más importante. Y bueno, no sé si quieren les doy un teléfono, yo no sé, o lo podemos poner ahí en pantalla. 351 5 38 30 70. A ese teléfono se pueden estar comunicando con usted. Cuando quieran. Y aquí en Villa del Rosario está atendiendo alguna dirección. Ahora lo que estoy haciendo más que todo son domicilios. Domiciliarios. Sí. Bien. No estoy teniendo un consultorio en particular. Y ahí sí recomiendo siempre que haya un cierto grado de tranquilidad porque en la especialidad nuestra es imprescindible, ¿no? Y de confidencialidad porque a veces se hablan cosas muy delicadas. Totalmente. Pero puede ser en familia, puede ser... ¿Su consultorio radica en la ciudad de capital? Yo tengo, allá en Córdoba sí tengo mi consultorio en casa, digamos, Barrio Escobar. Pero acá por ahora estoy viviendo así y lo que tenía ganas de organizar son talleres, seminarios que por ahí podemos hacerlos a través también con la tele. O sea, para dar técnicas de relajación, técnicas antiestrés. Por ejemplo, hay una técnica que yo por ahí no hacemos tiempo hoy, pero otra vez se los voy a dar, que es para el tema del sueño. Hay 3 ejercicios muy buenos para el insomnio. Bien. Si vos me permitís, yo quiero decir 3 factores de riesgo en cualquier problema de salud mental que tengas. Uno, el aislamiento social. Cuando vos te aislás, es un índice de gravedad. No importa si tenés depresión, trastorno de ansiedad, esquizofrenia. Cuando vos te vas aislando, bueno. El otro es el tema de los miedos. Cuando los miedos es un factor omnipresente en general en los problemas psiquiátricos. El tema del miedo, cuando es muy extremo, te limita mucho en la vida. Totalmente. Y por último, el tema del insomnio. O sea, si lo que te pasa te quita el sueño, como dice el dicho, ojo. Hay que tener cuidado. Son 3 signos de alarma claves en cualquier problema de salud mental que si vos le prestás atención y lo solucionás por ahí, ni siquiera con una consulta, por ahí hacer una técnica, qué sé yo, de yoga o un deporte, lo que sea, y lo solucionás. Y ves que se encamina tu vida y lo que te está ocurriendo lo podés sobrellevar, evitaste entrar es lo que se llama en medicina los prodromos, o sea, los síntomas que van anunciando que viene algo. Es como la tormenta. Y hay que saber tomarlo para poder corregir. Viste que el paisano en el campo te dice, mire, va a venir tormenta, y vos mirá y... No hay nada. No, pero tiene sabiduría, tiene olfato y te está diciendo, bueno, acá, con estos 3 aspectos yo le diría que guarda con la tormenta que viene después. Bueno, doctor, muchas gracias, a ustedes por llegarse a los estudios. Quedan las puertas abiertas para cuando usted quiera. Vamos a seguir seguramente en otros programas tratando más temas. Ahora...